Déjelo ahí como en remojo, ¿verdad? Porque menos mal que hoy día es un día para creyentes, ¿verdad? Están todos creyentes, todos son creyentes, ¿verdad? Es bien importante esto porque el tema que traigo hoy día, la segunda parte de cómo interpretar la Biblia, y esto va a producir, es polémico. No creo que usted lo haya escuchado, ¿ok? No me siento ¿cómo decirle? No me siento como que soy, mira, el exclusivo, ni nada de eso, mucho menos. Pero creo que este tema, de la manera como el Señor me ha instruido, yo he escuchado a otros maestros también exponer este tema, aunque este es una manera particular como el Señor me ha dado para exponerlo, se diferencia de otros ministerios, pero yo pienso que esto nos va a ayudar a entender la palabra del Señor, porque estábamos hablando de cómo interpretar la Biblia y ya habíamos dicho, por ejemplo, que teníamos 4 preguntas, que es lo que era inspiración. ¿Se acuerda de lo que era inspiración? Que inspiración es todo, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto y ocurrió, ¿verdad? ¿O había un hombre que se llamaba Zaqueo? Sí, hubo un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Había una higuera que se secó? Sí, existió, realmente sí existió. Toda la palabra del Señor es inspirada, quiere decir que Dios sopló sobre los escritores, pero ellos tienen su propia personalidad. O sea, inspiración no es hipnotización. O sea, que no habían robots escribiendo. De pronto Pablo dice, digo yo y no el Señor. O sea, usted no puede decir Dios dijo cuando Pablo dijo. O Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Pues usted no puede decir, Dios dice que él quita, porque las cosas que Dios da, Él no las quita, son permanentes, ¿verdad que sí? Lo entendemos, eso es claro. Habíamos dicho que para interpretar la Biblia tendríamos que ir por pactos. Y el nuevo pacto comienza la cruz. Es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento no es válido ante tanto vive. Gálatas 4:4 dice que Cristo vivió bajo la ley. O sea, Jesús no fue cristiano, fue judío. El cristianismo nació por lo que Él hizo en la cruz. ¿Okay? Pero Él no fue cristiano. Fue judío, esa fue su religión. Dijimos que era bien importante considerar algunos puntos, el texto, el contexto, ¿verdad? Por qué se dijo, quién lo dijo, qué dice el verso anterior. Y la cuarta cosa que habíamos visto es las herramientas. O sea, usar una buena versión de la Biblia o por lo menos consultar con otras versiones de la Biblia. ¿Okay? Quizá una cosa que yo no agregué, por ejemplo, la semana pasada es consultar con un interlineal. ¿Qué quiere decir un interlineal? Que es, por ejemplo, están en español o en inglés, por ejemplo, del griego, está tal cual como está el griego, y entonces abajo te lo traduce tal cual y suena incoherente, porque usted tiene que entender que el griego koine, hay palabras que no usa que son rellenadas de acuerdo al autor, ¿ok? O sea que hay espacios vacíos. Por ejemplo, Efesios 1:1, si se mueve conmigo, por favor, dice Pablo, apóstol, Efesios 1:1, a Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están y en el griego no dice nada. No dice Éfeso, no dice nada. Entonces, se le agregó Éfeso por cierta evidencia. ¿Y por qué no dice nada? Porque es muy probable que esta carta era una carta abierta, dirigida a Éfeso, y a lo mejor déjala abierta para que la puedan leer los hermanos de otras congregaciones. ¿Ok? Muévase a Colosenses. Porque ahora, después de esto entro al tema, porque no tengo solamente una hora y quiero aprovecharla bien. Colosenses capítulo 4, ¿ok? Verso 15, dice, saludad, Colosenses 4:15, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, la de Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de la Odisea y así la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Y dónde está la carta de la Odisea? O sea que hay una carta perdida. Pero si usted compara todas las cosas que dice Colosenses con Éfeso, son muy similares. Por ejemplo, que estamos escondidos en lugares celestiales. Hay muchas cosas que son muy parecidas. Entonces, no podemos afirmar, pero quizás alguien podría llegar a la conclusión que quizás no hay una carta perdida, sino que a lo mejor pudiera ser esta la carta de la Odisea. No lo podemos afirmar, pero podemos pensar. ¿Ok? Eso no hay que ser dogmáticos. Entonces, es una cosa porque yo hoy día aprovecho como para creyente, entonces pues les tiro una cosita y yo no estoy cambiándole. Esa es la carta de Éfeso, así nosotros la hemos creído. Sin embargo, pues hay una carta perdida y se parecen. Entonces usted tiene que saber que el griego koine, de repente hay palabras que no están y que de acuerdo a quien traduce es lo que le pone, y se lo voy a mostrar más adelante. Entonces ahora vamos a hablar de los 2 apostolados. Diga 2 apostolados. La palabra apostolado viene de apóstol, apóstol viene del griego apóstolos, que significa simplemente comisionados o enviados. ¿Ok? Así que tengo la primera pregunta. Si apostolado es alguien comisionado o personas comisionadas, ¿cuál es esta encomienda?
¿Cuál es esta encomienda de los apostolados? Bueno, ¿el qué? ¿El qué? El Evangelio. El Evangelio, exactamente. Otra pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Bien, primero, el Evangelio significa buenas noticias. Y número dos, el Evangelio es una persona y esa persona es Jesús. Eso es bien importante entenderlo. Entonces, si estos apostolados, ya se los vamos a explicar más adelante porque son dos, tienen una encomienda, entonces ambos tuvieron la encomienda del Evangelio y el Evangelio no es otra cosa que Jesús, todos anunciaron a Jesús. ¿Ok? Lucas capítulo 2, verso 10 al 11. Mire, Lucas 2, 10 al 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy ¿qué? Nuevas de gran gozo, a su raíz la palabra nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y estas son que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que eran las nuevas o las buenas nuevas? Un Salvador llamado Cristo. Nuevamente Lucas capítulo 2 confirma que el Evangelio, las buenas nuevas, son Jesús. No se distraiga, yo no me distraigo con ruido, yo estoy súper metido en esto. Ahora, una nota muy importante es que el Evangelio de la gracia es explicado a través de las doctrinas del nuevo pacto. Por eso hoy día hay como un auge de la gracia, pero todo está centrado en Jesús, lo cual es cierto. Pero después, si no viene una explicación de la doctrina, usted se queda solamente con la idea de que el Evangelio es Jesús y son buenas noticias y no quiere venir nunca más a la iglesia. No se quiere congregar, no se quiere equipar, no quiere apoyar financieramente. Y es triste ver cómo congregaciones que entran en la gracia, entran en un sábado, en un reposo tan grande, que bueno, ya total, estamos en reposo y no quieren ni siquiera apoyar financieramente a la congregación. Cuando, si en la ley se comenzó en 10, aquí nosotros damos mucho más que eso, porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Verdad que sí? Si nosotros estamos equipadísimos, o sea, lo tenemos claro. Bien, pregunta. Entonces, si el evangelio es una persona, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo. Vamos a ver una evidencia bíblica, por favor. Gálatas capítulo 1, del verso 6 al 9 lo vamos a tomar. Gálatas 1, del verso 6 al 9. Miren lo que dice nuestro apóstol Pablo. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sin embargo, quiero que subraye ahora lo que dice, no que haya otro. O sea, están siguiendo un evangelio diferente, pero no hay otro. Bueno, ¿cuántos evangelios hay? Uno solo. Pero miren lo que dice después, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hay un solo evangelio y hay una copia pervertida que no se puede llamar evangelio. Usted tiene que estar claro en eso. Hay uno solo. Ahora mire lo que dice ahí. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente, pervertido, del que os hemos anunciado, sea anatema, o apartado, o maldito, como antes os he dicho, y también os repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis aprendido, sea anatema. Pregunta entonces, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si todo el mundo dice, vamos al evangelio según San Marcos, vamos al evangelio según San Mateo, ¿qué son? Diga historia. ¿Inspirada? Pero es historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los relatos históricos de la presencia de la gracia en la persona de Jesús en el tiempo aún de la ley. Lo voy a repetir. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los relatos históricos de la presencia de la gracia en la persona de Jesús en el tiempo aún de la ley. Gálatas 4:4, Cristo nació bajo mujer, bajo la ley. Romanos 15:8, Jesús fue esclavo de la circuncisión. Es inspirado, pero es historia. No es el evangelio en sí. Lucas 1, doctor Lucas, doctor Lucas, 1 al 3, capítulo 1 dice, pues como muchos han tratado de poner en orden, ¿qué cosa? Lucas capítulo 1, verso del 1 al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué cosa? Marque, subraye la historia. De las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, es historia cierta, está inspirada. ¿Cuándo se recuerda que yo dije que inspiración era que todo lo que estaba en la Biblia era cierto, era verdadero y existió?
Entonces pues dice, porque muchos han tratado. ¿Quiénes son estos muchos? Mateo, Marco, Juan. Esos son los otros que habían tratado de poner. Bueno, él dice, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea que Lucas lo recibió de los 12, aunque acompañó a Pablo y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Comparémoslo con Hechos 1:1. Todo esto tiene una sincronización. Usted va a ver cómo todo va a ir encuadrando. En el primer tratado, diga Lucas, ¿verdad? ¿Se acuerda de Lucas? O Teófilo, ya son más amigos. El primero es excelentísimo Teófilo. Ahora lo trata de Teo. O Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Yo quiero que nuevamente marque con el highlighter, con el lapicito ese que pinta. Después de haber dado, ¿qué cosa? ¿Dado qué? Lucas, mandamiento, marque mandamiento. Mandamientos, plural. Por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido. Un momento. Jesús le dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. ¿Se acuerda de la gran comisión? Mateo 28. Vamos a Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, dijo el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os ¿qué? Mandado. Nuevamente mandamientos. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a hacer una pregunta. ¿Quiénes fueron aquellos apóstoles que él había escogido? Vamos a Mateo. Yo estoy en el cuarto versículo. A ustedes les gusta anotar. Así que Mateo capítulo 10, verso del 1 al 4. Mateo 10, del 1 al 4. Entonces llamando a los 12, ¿cuántos eran? 12. Llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son, y aquí están el nombre de los 12. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, que no soy yo, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, Judas Iscariote, al que también le entregó. Así que, otra pregunta, porque así vamos a tener que manejarlo con preguntas. Pero ¿a quién usted no ve ahí? ¿Quiénes son los dos grandes ausentes dentro de estos 12? Pablo. Le voy a nombrar a alguien más, Santiago, que es Jacobo, el hermano del Señor Jesús. No tuvo ninguna participación en el ministerio terrenal de Jesucristo. Ninguna. Es más, no fue apóstol, sin embargo escribió una carta. La gente dice, bueno, vamos a Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago. Él no fue apóstol, pero fue el líder de la iglesia. En Hechos capítulo 15, él mandaba, él decía, él era la palabra final. Obviamente se murió el Señor, él se convierte y todo el mundo trata de acercarse al que estaba más cerca de Jesús. Y obviamente que él tomó el liderazgo de la iglesia naciente. ¿Ok? Entonces, fueron 12, no está ni Pablo, ni está Santiago, hermano carnal del Señor Jesús. De hecho, por ejemplo, Judas, era tan importante Santiago y Jacobo, el mismo que Judas cuando escribe dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. O sea, endosa a Santiago como alguien importante. Vamos a entrar al tema. Vamos a entrar. ¿A qué nos referimos con los dos apostolados? Esto está como que parece que... No, tiene pie de cabeza, no entiendo para dónde va el pastor Andrés Neira. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso del 1 al 10. Tengo harto versículo porque sé que a usted le gusta leer harto la Biblia. Además, un día. Gálatas capítulo 2, verso del 1 al 10. Después, pasado 14 años, ¿sabe que Dios no está apurado? Si usted tiene un llamado de liderazgo, usted tiene que estar sentado un tiempo. Hello. Así como dice el hombre. Hello. Usted tiene que estar en reposo. ¿Por qué me miran con esas caritas? ¿Sabe que en los silencios es donde Dios trabaja? Por eso Dios se llevó a Moisés. Y no una fórmula, es la forma como Dios trabaja. Dice, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando conmigo a Tito. Pero subí según una revelación.
Usted sabe que el apóstol Pablo recibió el evangelio, Gálatas capítulo 1, dice, yo lo recibí, dijo, de Dios, de revelar a Jesucristo en mí, y no recibí esta revelación de hombre alguno. Así que el apóstol Pablo no aprendió de los 12. El apóstol Pablo no aprendió de Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo, Moisés subió a un cerro. Al apóstol Pablo lo llevaron al tercer cielo. Y ahí le explicaron las buenas nuevas. ¿Sabe lo que pasa? Que si el apóstol Pablo se lo explica a Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo hubiera seguido con el talit, Baruch Hashem Adonai, Yeshua HaMashiach. Se lo tiene que explicar el resucitado. El verbo se hizo carne, pero la carne nunca más volvió a ser el verbo. Cuando Cristo resucitó, ya no fue la palabra, fue el hombre, Dios hombre glorificado, no el mismo. Así que, ¿por qué en la eternidad no se llama Jesús? ¿Usted cree que está en la eternidad y entonces está el papá y entonces vive ahí abajo al lado Junior? Hecho. Oye Jesús, y ese es como cuando, ¿qué tú crees? Oye Jesús, hay que darle una mano a esta gente allá. Ah, yo voy. ¿De qué se llama? Si no se llamaba Jesús. Era el verbo, la palabra misma. Sea la luz. ¡Bum! Me dice. Vio su palabra. Sin embargo, se hace carne. Toma un cuerpo. Habita entre nosotros. Muere, resucita, está glorificado. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, de aquí en adelante nosotros pertenecemos a otro, al que resucitó entre los muertos. Porque el resucitado fue el que se le apareció, no el Jesús de Nazaret. Si Pablo camina con Jesús de Nazaret, Pablo hubiera estado, acuérdense del ciego Bartimeo. Tiene que aparecer resucitado. Entonces, pues según revelación, para no correr ni haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Los que tenían cierta reputación, usted marque eso, el evangelio que predico entre los gentiles, más aún Tito que estaba conmigo con todo, y ser griego fue obligado a circuncidarse. Otra versión lo pone más claro, dice, y Tito, aunque era griego, o sea, no tenía por qué circuncidarse, se tuvo que circuncidar. Porque estos de reputación seguían entendiendo, estos de reputación, que vamos a ver quiénes son, veamos primero qué son. Ya a pesar, ok, verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, diga falsos hermanos, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que teníamos en Cristo para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:1, estás pues firme en la libertad con que Cristo os hizo libre y no volváis otra vez al yugo de la esclavitud, refiriéndose a la ley. Eso es ser libre. Usted no puede estar con la ley, usted fue libre. Tiene que estar firme. Y no agradar a la gente, no, que ya está bien, no. Dice, a los cuales por ni un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, pero los que tenían reputación, nuevamente los nombra, de ser algo, mira, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Mira, ahora los nombres, porque ahora los nombres dice, antes por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, paren un momento, da como la impresión que hay dos evangelios, ¿verdad? Dice, a mí me dieron el de la incircuncisión, o sea, de los gentiles, y a Pedro el de la circuncisión, el de los judíos. Entonces usted dice, pero ¿hay un evangelio o hay dos evangelios? Tiene que buscar otras versiones, por ejemplo, la versión, La versión, la Biblia América, la dice así, dice, por el contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro a los de la circuncisión, la Nueva Traducción Viviente dice, me encargaron que yo predicara a los gentiles y a Pedro a los judíos, porque eso es coherencia con el pensamiento anterior donde dice que hay un solo evangelio. Pero aquí te lo explica, dice, entonces, estos de reputación, ¿quiénes son? Mire. Pues el 8, el que actuó en Pedro para el apostolado, y ahí viene la división, ¿ve? De la circuncisión actuó también para mí con los gentiles. Entonces hay un apostolado donde Pedro está, Santiago y Juan, que es para los de la circuncisión, y hay un apostolado que es para la incircuncisión, los gentiles nosotros.
Verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dado Jacob, que es Santiago, hermano del Señor, Cefas, que es Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. All right. Tenemos entonces aquí donde se dividen los dos apostolados. Miren, ponga atención. Entonces hay un grupo de 12 que caminó con Jesús de Nazaret y hay uno que nunca caminó con Jesús de Nazaret. Hay unos que fueron enviados a los judíos con el evangelio que es Jesús y otros que fueron mandados a los gentiles con la misma persona que es Jesús. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es, primeramente, que uno, como lo dije, ya predica a los gentiles, otros judíos, pero aparte de que uno predica a gentiles judíos, ¿en qué se parecen? Ambos anuncian las buenas nuevas porque las buenas nuevas son Jesús. Así que los dos hablaron de Jesús. ¿Qué tienen de diferente? Los apóstoles de la circuncisión siguieron guardando cositas de la ley. Era Jesús más circuncisión. Era Jesús más el sábado. Era Jesús más los días de fiesta. Era Jesús más los votos. ¿No se parece un poquito a los mesiánicos de hoy en día? Usted está entendiendo por dónde vamos. ¿Se acuerda el hecho de que Hechos 1:1, Lucas dice que el Señor les dio mandamiento a los 12 escogidos? ¿Y no se acuerda que la gran comisión les dijo, vayan y enséñenle a todas las naciones lo que aprendieron? ¿Y por qué a las naciones? Ahora lo vamos a ver. Primeramente, hay 12 apóstoles para los judíos y un solo apóstol para los gentiles. Hay 12 apóstoles para los judíos y un solo apóstol para los... Y pastor, y todos los apóstoles que hay aquí en Santiago de Chile, es otro tema. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso del 10 al 11. Mire, yo le aseguro que si usted entiende este tema y usted me deja, o sea, antes de tirar piedras y herejía y todo eso, usted pone atención porque usted ya sabe gracia. Cuando usted entienda esto, usted va a poder dividir y entender versículos que son conflictivos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso del 10 al 11. Pero ahora, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 10 al 11. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido, ¿qué cosa? Predicador, ¿qué más? Apóstol, ¿qué más? Maestro, ¿a quiénes? A los gentiles. Momento, ¿qué fue Pablo de nosotros? ¿Qué fue? Predicador, ¿qué más? Apóstol, ¿qué más? Maestro, ¿qué más? ¿A quiénes? A los gentiles. ¿Quién le habla a los gentiles? Apóstol Pablo. Ya estamos todos. Y pregunta. ¿Y Pedro, Santiago y Juan? Muévase a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Sí, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 1. Acuérdense que toda la palabra del Señor es inspirada, usted lo sabe. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, diáspora o exilio, de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Momento, Pedro le está escribiendo a los exiliados judíos que estaban en esa región. Momento, vale. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados les escribe a los judíos. Y por eso que usted ve que en la primera carta, aunque la segunda dice a los que han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, empieza con que ustedes son pueblo adquirido, nación santa, real sacerdocio. ¿A quién se está refiriendo? A los judíos, si está nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Ah, que no somos real sacerdocio. No, nosotros reinamos en vida porque somos reyes. Eso lo dijo Pablo, está bien. Y lo dice la Biblia. Pero dice, ¿se lo leo o no? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión a la diáspora. Entonces, él está escribiendo a gente que está en el exilio. Y por eso que empieza con que ustedes son nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. ¿De qué está hablando? De la diáspora. Quiere decir que no somos reyes. Pues sí, reinamos en vida. Va un momento.
Otra pregunta. Vamos, Santiago 1:1. Martín Lutero tenía problema con la carta a Santiago. Decía que era una carta judaizante. Y sin embargo la carta favorita de él era de la Gálatas, a la cual la amaba tanto que le puso el nombre de su esposa. ¿Okay? Y llegó a decir Martín Lutero que Santiago no debía estar en la Biblia. Es un extremo, hombre, finalmente. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quiénes? A las 12, ¿qué? Tribus. Bueno, Mapuche, Azteca, Mapuche, Calufe, a las 12 tribus que están en la dispersión, en el exilio. Wow. Pregunta, ¿quiere decir que no tenemos que leer estas cartas? Por supuesto que las podemos leer. Claro que sí. Podemos aprender cuando sabemos discernir y sabemos que cualquier cosa está directamente ligada al evangelio revelado al apóstol Pablo y que no hay contradicción porque somos gentiles. Nosotros sabemos que la Biblia hay principios eternos que pasan por todas las epístolas y que no están sujetos a ley ni a pacto. Miren, le voy a ver algunas diferencias entre ambos apostolados. Los 12 siguieron circuncidando, siguieron guardando el sábado y yendo a la sinagoga. El primer concilio de la iglesia fue en el año 49 después de Cristo en Jerusalén. Y dice ahí, muévase a Hechos 15, yo no voy a leer todos los versos, pero en Hechos 15 dice que hay una contienda no pequeña. Y era simplemente, y aunque algunos fariseos se habían convertido y estaban presionando a los discípulos, a los ancianos, el tema era que nosotros para salvarnos teníamos que circuncidarnos. ¿Entiende usted? Y aunque son fariseos convertidos, el líder es Santiago y Santiago no se opone. Sin embargo, después de esta pelea, dice Hechos capítulo 15, verso 19 al 20, Santiago, por lo cual yo juzgo, o sea, y tenía autoridad, que no se inquieta a los gentiles a que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones. Le dan una carta con 4 mandamientos para los gentiles. Número 1, que se abstengan de la contaminación a los ídolos, o sea, animales que eran sacrificados en los templos para los ídolos y que después eran comidos, vendidos a la carnicería. Entonces, se abstengan de eso. Se abstengan de fornicación, que muchos piensan que fornicación es tener sexo fuera del matrimonio, pero estudiando bien, y usted lea en otras versiones, fornicación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, incluía prostitución masculina. De ahogado, o sea, una gallina que usted le tira el cocote y se la come. Y de sangre. 4 mandamientos. Santiago fue uno de los más judaizantes en cuanto a su postura. Su carta es la primera del Nuevo Testamento, se escribió en el año 46. O sea, no es Mateo. El Nuevo Testamento no está por fecha. ¿Ok? El canon no fue escrito por fecha. La primera es Santiago, año 46. O sea, que fue mucho antes de que empezaran a haber otras cartas como la del apóstol Pablo. Entonces, mire, muévase conmigo por favor a Gálatas capítulo, porque estamos hablando de Santiago, ¿verdad? El más judaizante, de nuestro hermano Santiago. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 12. Pedro, mire, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar, pues antes que vinieran algunos de parte de ¿quién? De Jacob. ¿Y se acuerdan de Gálatas 2:4? Dice que habían algunos hermanos medios así camuflados de palo blanco. Y que a lo mejor pudiéramos decir, ¿y qué los mandó? Parece que puede ser Jacobo. Comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. 2 preguntas. ¿No se apartaba de los gentiles cuando venían estos hermanos de parte de Jacobo? Sino que se apartaba cuando estaba comiendo con los gentiles. El problema no eran los gentiles porque Dios le había mostrado, no llamarás inmundo lo que el Señor santificó. El problema estaba que estaba comiendo con lo que comían los gentiles. ¿Y qué comían los gentiles? La carne sacrificada a los ídolos. ¿Y qué decía uno de los 4 mandamientos de la carta de Santiago que mandó por toda la iglesia? No coman lo sacrificado a los ídolos. Así que él estaba comiéndose un tremendo steak, New York steak ahí. Había sido a la diosa Diana y venían a sapear en chileno. Y Pablo dijo, estás de condenar, eres un hipócrita. El hombre no es justificado por lo que hace, el hombre es justificado por lo que Cristo hizo. Estás basando tu relación en una dieta. Pero dice, mire, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pregunta, yo trabajo con preguntas. ¿Quién es esto de la circuncisión?
Ustedes son alumnos, así que ¿quién eran? ¿Ah? ¿Los judíos? No. Pedro. ¿Sabe cómo se lo voy a mostrar? Eran los del apostolado de la circuncisión, que Pablo tenía miedo de la circuncisión. ¿Y cómo sabemos que son ellos? Bueno, fácil, mire. Vamos a hacer, por ejemplo, a Colosenses capítulo 4, versos 10 y 11. Pablo se está despidiendo en Colosenses, dice Aristarco, mi compañero de prisión os saluda, coma. Esta coma marca que ahora lo que viene aquí está todo relacionado junto. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Marco, diga Marco. Y Jesús llamado el justo, diga Jesús llamado el justo. Que son los únicos de qué? Que me ayudan. Y Marco escribió el Evangelio según San Marcos. ¿Y era de qué? ¿Qué quiere decir? Que creyó en Jesús, pero seguía guardando ¿qué cosa? La ley. ¿Y cómo interpretaban las buenas nuevas? Lo del apostolado de la circuncisión. Esto está tremendo, porque esto afírmese los cinturones. Santiago capítulo 2, verso 14 al 23. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe sin obras muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Atención, afírmese. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No fue justificado Abraham, nuestro padre, no fue justificado Abraham no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Pablo dice no. Romanos 4. Mira, a ambos le llaman padre. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Verso 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que de acuerdo al pensamiento de Santiago, da la impresión como que hay una deuda, porque si es por obra, somos deudores. Pastor, entonces Santiago está mal. No, es que lo que pasa es que tiene un apostolado dirigido a judíos y sigue manteniendo la mentalidad de ley. No, pastor, es que es un puro verso y usted no puede sacar fuera de contexto a Santiago. Yo lo estoy poniendo en orden. Estoy haciendo que usted divida bien la palabra de verdad, que usted entienda cuando habla de circuncisión. El mayor problema que tuvo el apóstol Pablo fue de que se le metían siempre con circuncisión, con ley. Se fueron las cosas más duras que tuvo. Siempre estaban, por ejemplo, en Filipenses 3, wow, las palabras que él usa, no lo dice Santiago, lo dice, habla de perros. Y usa una expresión que se usaba para los gentiles, y él habla de los obreros fraudulentos. Eso está duro. Mire, Hechos capítulo 21, verso 17 al 25. ¿Cuántos están recibiendo y sus ojos están siendo alumbrados? O sea, que está aprendiendo a dividir. Yo no quiero que usted se confunda, quiero que aprenda a dividir la palabra de verdad. Es una clase como de universidad, pero esto es importante que usted lo tenga. Hechos 21, 17 al 25. Cuando llegamos, del 17 al 25, Hechos 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. ¿Quién era Jacobo? Santiago. ¿Y por qué tenía que verlo a él? Porque era el líder de la iglesia naciente. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. O sea, que estaba Jacobo, que era el líder, y estaban los ancianos con él. A los cuales, o sea, a Santiago y a los ancianos, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Verso 20, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron,
Fíjate aquí, vi la contrarrespuesta. Ya ves, hermano, ¿cuántos millares de judíos han creído? Es como que si yo le digo, hermano, usted nunca ha estado con personas y sabe, Dios me usó, el otro. Ah, sí, también a mí. Oré por un hermano y justo a este hermano le dolía un juanete y oro y sanó a mí. Mira, fíjate que fue un juanete, pero fue toda la pierna. Un hermano le dolía desde el nervio ciático para abajo. Es como una cosa así. Y ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos ¿de qué? De la ley. Ay, santo padre, o sea que todavía aquí hay defensa de la ley. O sea que ellos están incluyendo algo que Pablo no incluye. Mire el verso 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que hay pues, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que han venido. La multitud en el fondo está haciendo, tú sabes las costumbres aquí, cuando la gente empieza a hablar de apostatar de Moisés, piedrazo limpio. ¿No le parece a usted? Dice, oye, ahí no dice que fue Santiago, ahí dice que estaba Santiago y los ancianos. Y no dice que fue Santiago, pero si Santiago estaba opuesto, ¿por qué no se para y dice, hey, momento, si ya no estamos bajo la ley? Porque él es del apostolado de la circuncisión. ¿Qué pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. Hoy si está purificado con la sangre de Jesús, que se tiene que purificar de nada. Purifícame, límpiame, Señor. Renuévame. Que ese corito lo canta el que no se ha convertido. Pero una vez que se convierta, puede decir, renovado estoy por ti, Señor. Haz pues lo que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, ¿qué cosa? Guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, fíjate nuevamente, le hemos escrito, está Santiago, que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados, los ídolos, de la sangre, del ahogado y la fornicación, bla, 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 bla. Mire el Evangelio según San. ¿Eso no le parece algo dramático? Usted no puede ver eso ahí. Yo se lo compartí a un hermano y no, que es lo mismo, hablaban lo mismo. No, sí, el Evangelio. Pero eran uno Jesús más ley y era otro Jesús solo, sin ley. Por eso que Pablo dice, yo soy el apóstol, yo soy el predicador, yo soy el maestro. Imítenme a mí, que yo imito a Cristo. Mire el Evangelio según San Pablo, Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en comida. Nadie los juzgue en cuanto a comida. Y los sacrificados a los ídolos, nadie los juzgue en cuanto a comida. Pero y la carta, nadie los juzgue en cuanto a comida y bebida. O días de fiesta. No, que el día de falta la fiesta de tabernáculo, que nadie se meta. Luna nueva y días de reposo que no guardaste el sábado. Nadie nos tiene que juzgar. Porque nosotros entramos en el reposo. Nosotros no guardamos el reposo. Los que han creído han entrado en el reposo, como el Señor reposó de sus obras. Mira la 1 Corintios 8, del 1 al 9, nueva traducción viviente. 1 Corintios 8, del 1 al 9, se lo voy a leer de la nueva traducción viviente porque lo hallo que está bien claro lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a los ídolos, ¿se acuerda la cartita aquella? Es cierto que sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor el que fortalece la iglesia. El que afirma que lo sabe todo en realidad
no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a los ídolos? Otra pregunta, ¿qué acerca de la cartita esa que me mandaron? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Porque los otros estaban que no, que los demonios. Olvídense de eso. Olvídense de eso, chicos. Pues sabemos que un ídolo no es nada. Está teniéndole miedo a la virgencita ahí. No le saque el osito de peluche a la gruta esa que de la animita de la calle, porque después va a ir el espíritu de la casa a buscar el osito que usted se llevó. Pues sabemos que un ídolo no es nada, no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros, diga para nosotros, para ellos, pero para nosotros, hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quienes vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, verso 7, no todos los creyentes saben esto. O sea que hay cosas que usted no puede hablar, cosas profundas con otros hermanos. Por ejemplo, esta clase. Qué bueno que no vinieron gente que no tiene tiempo en el Señor, porque la escúchese. Como yo prediqué hace 2 domingos atrás, y después que prediqué, 2 personas se me acercaron. La primera me dijo, pastor, se me abrieron los ojos. Yo estaba en una iglesia donde me hacían tomar ¿cómo se llama? No el tabernáculo, pero en la cajita cuadrada esa, el alfolí, se me ha olvidado. No era el alfolí. El arca, gracias pastor, el arca. Ve que uno no sabe todo y se lo olvida. Pero ahora ya me doy cuenta que gloria a Dios que estoy libre. Oh, bueno, gracias, gloria al Señor. Después viene otra hermana. Me voy más confundida de lo que llegué. Gracias. Y se fue, se dio media vuelta y se fue. Por eso que hay cosas qué bueno que usted lo está escuchando aquí. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido al ídolo, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. Mira ahora, no perdemos nada si no lo comemos, ni ganamos nada si lo comemos. En otras palabras, no importa, da lo mismo. Entonces, pastor, ¿puedo comerme la prieta en la parrilla? Cómansela tranquilo. ¿Sí o no? ¿Ven la diferencia o no la ven la diferencia? O sea, usted ya no tiene que preguntarme, pastor, ¿y podemos comer prieta? Bueno, ¿y su conciencia qué le dice? Bueno, no dice nada, métale mano ahí, échale a sol. Y convide, invite. ¿Y qué pasó entonces con la carta de los 4 mandamientos para la iglesia gentil? Es una cuestión de conciencia. ¿Y por qué ellos lo vieron así? Porque ellos fueron comisionados a los judíos. Y todo el movimiento mesiánico está equivocado, porque si son judíos, dale, pero si usted ¿cuál es el apellido Pérez? Porque Pérez porque su abuelita, porque recorrió largo, entonces llegamos y usted es judío. Cosa más ridícula. Entonces, con esto en mente es fácil interpretar 1 de Juan 1:9. ¿Se acuerda que Jesús, de acuerdo a Lucas capítulo 1, les dio mandamientos a los 12 escogidos? ¿Y no se acuerda que la gran comisión, Él le dijo, vayan a todas las naciones, obviamente y le enseñan a guardar todo lo que le he enseñado? Juan le fue dado mandamientos y ordenanzas por Jesús, al igual que a los 12, enseñar todo lo que habían aprendido con Jesús bajo el viejo pacto. Así que ¿es mantenida la salvación por la confesión de pecado? Lo único que mantiene la seguridad de la salvación es haber confesado que Jesús es el Señor y haber creído. Juan dice en Apocalipsis, a los que dicen que son judíos y no lo son, so what? Ser judío. ¿Y qué? Yo ahora ya no soy judío ni gentil. Pero a él le importa.
espíritu nacionalista. Los perros estarán fuera, cosa que se le decían a los gentiles. Está hablando de los no convertidos. O sea, hay un sabor judaizante en sus palabras. ¿Es de Dios? Claro. Miren, el mismo apóstol Pablo dice, el que actuó en Pedro, en Gálatas 2:8, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí. O sea que Pablo reconoce que ambos son de Dios. Sin embargo, él logra entender que son dos pueblos diferentes que conforman la iglesia del Señor. ¿Es mantenida la salvación por nuestra confesión de pecado diaria? No. ¿Es malo hacerlo? Tampoco. Si usted quiere, dice, bueno, pues Señor. Porque arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento es cambio de mente. Así que es bueno cambiar la forma de pensar cuando usted esté equivocado, porque cuando cambia su manera de pensar, usted cambia su manera de vivir. Pero se imagina si usted sostenía por lo que usted confiesa, usted no podría dormir las 12 horas de la noche. Tenía que estar, dije esto, pensé lo otro, dije aquí, dije allá, pero tengo que estar en comunión. Hay un solo verso que lo dice. Y cuando usted entiende bajo el apostolado de la circuncisión, Juan, como propio de la circuncisión, conocía el antiguo pacto. Y está la mentalidad esa de que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepintieren, hicieran esto, entonces, todas las cosas son condicionales. Es una mentalidad condicional. Ley. Para ellos era ordenadamente guardando la ley. Y la ley decía eso. No lo pueden ver de otra manera. No lo pueden interpretar de otra manera. Lo ven condicional. A pesar de que los dos apostolados están dirigidos a dos pueblos diferentes, podemos encontrar en todas las cartas principios eternos no sujetos a la ley. Santiago 3, la lengua es un fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Es verdad o no? ¿Sí? ¿Verdad? Eso es cierto. Toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de la luz. ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. Usted lo puede interpretar perfectamente. Sí, es verdad, eso es cierto. Pero de pronto usted se encuentra con que Abraham fue justificado por las obras y usted dice, por la fe solamente purita. El justo vive por la fe, no vive por lo que hace. Sin embargo, el apóstol Pablo, y aquí es donde es bien importante, oye, cómo se nos fue la hora, establecer, el apóstol Pablo incluye en 1 Corintios capítulo 1, unos dicen que son de Pablo, otros de Cefa, otros de Apolo, o unos dicen que son de Pablo, otros de Pedro, otros, está dividido Cristo. Todos son de Pedro, de Cristo, Cefa de Cristo, Pablo de Cristo, ¿entiendes? Apolo de Cristo. Cristo no puede estar dividido, como sí, pero puede ser interpretado. Que es bien importante. Esta clase de hoy día es tan importante que usted la tome y la analice, porque entonces usted cuando vea textos conflictivos, usted dice, él lo dijo porque es del apostolado de la circuncisión. Sí, por eso lo dijo. ¿Por qué lo dijo? Porque, y no tiene que ponerse a inventar, no, aquí hay dos cartas, veo una para los gnósticos y otra. Usted no tiene que inventar nada. Simplemente usted tiene que dividir los apostolados y dice, bueno, pues es cierto, porque lo que pasa es que hay evidencias que son, wow. ¿Recibió esta noche? Yo recibí. Quiero dar gracias, ya que hemos terminado el ciclo. Quiero dar gracias primeramente al Señor por la oportunidad y el honor que me ha dado de poder compartir la palabra, tanto predicar como enseñar en dos áreas diferentes del llamado. Y quiero dar las gracias a los pastores Juan Carlos y a la pastora Claudia por el amor con que nos han tratado, muy cariñosos, nos hemos sentido muy amados, muy a gusto, muy atendidos. Quiero decir que tenemos unos pastores cariñosos a quienes respetamos, honramos, recibimos que Dios tiene grandes cosas para ustedes, más allá de lo que piden o pueden entender. Cuídenlo, porque si no se los vamos a quitar, los vamos ya para Miami, por favor. Gracias. Muchas gracias, pastores. De verdad, sinceramente, estamos muy honrados por ustedes. Nos han atendido, nos han tratado con mucho amor. Gracias a la iglesia toda por el cubrirme en amor. Cualquier cosa que ustedes vean diferente, cualquier cosa que ustedes vean que los pastores enseñan de una manera diferente, ustedes se someten a la visión de los pastores que han puesto aquí. Examínenlo todo lo que yo he dicho, retengan lo que es de Dios, lo que es mío, lo ponen en el tintero, lo mandan a la cosita del recycling bin, al reciclaje de la computadora, lo borran, pues es un ser humano, ¿ok? Pero bien importante darle las gracias al Señor y gracias por la generosidad de todos, gracias pastores, gracias por también los que han podido comprar los libros, nos sirven para apoyar nuestro ministerio. Si es chileno,
Tiene que ser bueno. ¡Viva Chile, P! Muy bendecido. Gracias y paz.